Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por fin tenéis vídeo del Cuervo. Algunos ya me lo habéis pedido durante tiempo, de a ver si lo iba a hacer, si no lo iba a hacer. Y lo que son las cosas, pues ha tocado hacerlo ahora. ¿Por qué? Pues sencillamente lo voy a explicar. No por nada, ni porque sea Halloween, ni porque sea no sé qué, ni no sé cuánto. Porque bueno, esto lo estoy grabando el día 1, día de Todos los Santos. A lo mejor lo veis el día 10. O sea, que imaginaros cuándo lo grabo, cuándo lo edito y cuándo lo publico. Para que flipéis. Pero bueno, lo tendréis por ahí. Y fue por una casualidad que me puse aquí a limpiar un poco, así funciona el tema. Saqué los cómics y dije, ostras, los cómics del Cuervo, me los voy a volver a releer. Y una cosa lleva a la otra, me los leo, veo la película y digo, pues voy a hacer un vídeo. Así salen a veces las ideas aquí en el refugio, para que flipéis. Flipo hasta yo. Imagino que la historia todo ya la sabéis. Eric Draven y su novia Sally son asaltados en su apartamento por un grupo que está comandado por Todd Dollar, un grupo de delincuentes, les hace las mil y una, finalmente acaban pues matándolos a los dos, y un año después, gracias a los poderes que recibe de un cuervo místico, una cosa así, parece un poco sacada de temática vikinga, Eric Draven vuelve para vengarse y entonces pues se cargará a los miembros de la banda de Todd Dollar, incluido él también evidentemente, pues de una y de otras maneras muy creativas como en este tipo de películas. En fin, la verdad que la película dura 100 minutos, si no me equivoco, y es una película bastante entretenida. Ahora, sinceramente, la ves, porque yo me las veo las películas para hacer los vídeos, y los efectos digitales, no me refiero a la parte en la que se han modificado para que saliera Brandon Lee insertado ahí como pudieron para que hiciera de Eric Draven, que esas escenas sobre todo salen en los primeros 15 minutos. Ya sabéis que las películas no se ruedan linealmente, que se ruedan a saltos, y justamente los primeros 15 minutos, que es la muerte, la resurrección y todo el tema del personaje de Eric Draven, han sido los que tiene 4 o 5 modificaciones que también os explicaré luego. Pero si ves el resto de la película, un poquito se notan los cromas, un poquito se notan la estética, algunos decorados y tal, porque evidentemente han pasado casi ya 30 años de la película. De hecho, el año que viene es el 30 aniversario, 2024, y fue del 1994, por lo tanto se nota un poquito. Pero bueno, la película la verdad que está bastante bien, a mí me gusta bastante, el cómic también me gusta, y también os explicaré diferentes cómics que han sacado, las secuelas, todo el rollo. Ya sabéis que este va a ser un vídeo completito y quizá un poquito largo, ya os lo digo para que lo sepáis. Vamos a meternos ya en materia, que me estoy enrollando mucho con esta introducción. Al ataque. Bueno, ¿de dónde surgiría la idea para hacer la película del Cuervo? Pues nos tenemos que remontar aproximadamente al año 1979, 15 años antes de que se estrenara la peli. James O'Barr, que iba con su novia pues tranquilamente por la calle, de golpe porrazo, un tipo que iba de birriaque hasta arriba con el coche, coge y atropella a su novia y la mata en el acto. A partir de ahí, pues evidentemente, como nos podría pasar a cualquiera de nosotros, James entró en una depresión, estaba frustrado con su vida, y para hacer un tipo de catarsis, o por ejemplo para quitarse demonios que tenía internos por la muerte de su novia, en el año 1981 se pone a plasmar la idea en un cómic que se llamaría El Cuervo. Lo único que cuando la tuvo acabada se la empezó a presentar a diferentes editoriales y ninguna le interesó la historia y dijeron que no era un tema que les iba a gustar y en principio que no le iba a publicar nadie. Siempre los agoreros, no va a publicar nadie, no lo va a ver nadie, etcétera, etcétera. Ya se ha hablado aquí en el canal de muchos de ellos y se seguirá hablando. Como curiosidad, James O'Barr se inspiró en varias figuras del mundo del rock and roll, del heavy, del metal y de este tipo de música para crear a su personaje. De hecho, la cara es de dos
tipos diferentes. Por un lado, del cantante Ian Curtis y del guitarrista Daniel Ash. Y lo que viene siendo el torso sería del cantante Iggy Pop. O sea que hizo ahí una combinación para recrear a su personaje. Finalmente, James O'Barr un día le enseña a un amigo suyo que tiene una tienda de cómics la historia del Cuervo, y la verdad que este se interesa bastante y dice que le gusta, de nombre Gary Red. Y un tiempo después, este Gary crea su propia editorial independiente de cómics, Caliber Comics, y será cuando se publique por primera vez la historieta del Cuervo. Este finalmente se publicaría en el año 1989 y solo de su primer número se vendieron 30.000 copias. Pero un poquito más adelante os hablaré un poquito más del resto de cómics, porque se han publicado un montón con historias diferentes, con diferentes cuervos, etcétera, etcétera, en una sección que se llama Los cómics del Cuervo. Llegamos al año 1993 y los productores Ed Pressman y Jeff Moss se hacen con los derechos del cómic del Cuervo para hacer una adaptación directamente a pantalla grande, para cine. La primera idea, que James O'Barr se partía el pecho porque se creía que era una broma, pero después se negó rotundamente que se hiciera lo que se tenía planeado, era hacer un musical protagonizado por Michael Jackson. Sí. O sea, yo también cuando lo leí se me quedó el culo apretado de aquello de madre mía, que susto más grande, prefiero la muerte. Pero como os he dicho, finalmente, evidentemente, esta idea se desechó, pero vamos, al minuto 1. Entonces se contrató al director Alex Proyas para que le diera un poquito de enfoque diferente al tema de la película, al proyecto básicamente. Este era un director primerizo, no la primera vez que un director consiguió un éxito con su primera película. Y el enfoque que le dieron fue también muy videoclipero, porque básicamente Alex Proyas venía del mundo del videoclip, había trabajado con grupos como Inexes o cantantes como Sting, y él le quería dar un enfoque así un poquito visualmente videoclipero. Solo había dirigido una película hasta ese momento, Spirits of the Air, o sea que se la jugaba con este proyecto. Del guión se hicieron cargo el novelista y guionista David Shaw y el novelista John Shirley, que después os hablaré un poquito más sobre todo de este segundo. Como normalmente suele pasar a la hora de hacer una adaptación o basado en un material original, puede ser un cómic, puede ser una novela, puede ser un artículo de un periódico, de una revista, etcétera, muchas veces se suele utilizar parte de ese material y otro es inventado. Hay veces que es el material 100%, por ejemplo tenemos el ejemplo de Watchmen o 300 de Zack Snyder, que son literalmente como los cómics, vamos a ponerle un 99%. Y otras películas que se basa adaptada de y son un 10% en lo que se basa del cómic. Aquí en la película del Cuervo hay un 50-50. Y entonces os quiero explicar un poquito las diferencias que hay entre la película y el cómic. Para empezar, el cómic, desde un principio ya vemos al personaje de Eric Draven convertido en el Cuervo. Y después, por medio de flashbacks, será cuando veamos por qué se ha convertido en el Cuervo. En cambio, en la película, desde un principio vemos que por medio de flashbacks todo el asesinato y todo el tema, y entonces es cuando vemos cómo se convierte en el Cuervo. Lo han cambiado un poquito, pero bueno, más o menos similar. Otra diferencia es que Ted Beard, que en este caso es el líder de la banda y no Top Dollar como en la película, no asaltan a Eric y a Sally en su piso, sino que se los encuentran en medio de la carretera porque se les ha estropeado el coche y entonces pues allí pues le hacen todo lo que quieren y le dan matarile. Después hay una diferencia también en lo que le pasa a los personajes. En este caso es Eric, en el cómic, el que está unas 30 horas aproximadamente en la unidad de cuidados intensivos en coma, y no Shelly como en la película hasta que finalmente muere. Hay algunas teorías por ahí que dicen que toda la historia del Cuervo en el cómic sería, o podría ser, básicamente como una especie de imaginación, una especie de ensoñación del personaje de Eric, porque está en ese coma después del ataque, después de todo lo que le han hecho. Entonces que todo podría ser producto de su imaginación, que cada uno, leyendo y releyendo el cómic, piense lo que quiera. Aparte, Eric tampoco es un cantante, como en este caso en la película, que tiene un grupo de rock y tal, sino que es un mecánico. Y en ningún momento se nos dice su apellido. No se dice si se llama Draven o Draven.
En ningún momento. Eric y punto. Después Sarah tiene un papel más pequeño en la historia y es un poco más joven que la que sale en la película. La película se puede considerar que es una adolescente de unos 14, 15 años y en el cómic pues es un poquito más pequeña. Puede tener a lo mejor 10, una cosa así. Después el personaje del sargento Albrecht, el policía que se encarga de la investigación y tal, también tiene un papel más pequeñito en el cómic y más amplio en la película, que os comentaré también por qué sucedió eso. Después el gato, este blanco que tienen Eric y Shelley, no es suyo, sino que es de una señora que asesina Tintín. Y después todo el tema de la noche del demonio no forma parte de la historia, que luego os explicaré de dónde sale esto de la noche del demonio. O sea que ya veis que hay algunas diferencias entre el cómic y la película, pero tampoco se pueden ver cada uno por su lado, o leer y ver en este caso, y tampoco no es un desarrollo que digas, uy, me han cambiado un montonazo la historia. 4 cositas, 4 personajes y nada más. Seguramente habrá alguna más. Si vosotros habéis cogido alguna más, me dejáis por aquí comentarios de, ay, te has olvidado de decir esto, te has olvidado de aquello. Por eso los vídeos se llaman Todo o Casi. Bueno, respecto al rodaje, me voy a centrar en algunas cositas. Evidentemente luego os hablaré del accidente lamentable que sufrió Brandon Lee y todo lo que pasó y cómo lo arreglaron y tal. Pero básicamente el rodaje se llevó a cabo en diferentes localizaciones de la ciudad de Los Ángeles. De hecho, una de las localizaciones, que es donde vemos el club este que tiene Top Dollar, que actúan grupos de rock y todo el rollo, era una antigua fábrica de cemento que la hemos podido ver en otras películas como por ejemplo Las Tortugas Ninja o Super Mario Bros. También sale por ahí, películas también muy noventeras. En un principio Les Proyas quería rodar la película en blanco y negro para que se pareciera lo más posible a la estética del cómic. Pero quería también hacer una diferencia con lo que estaba pasando y lo que había pasado por medio de flashbacks, y a eso sí que le quería dejar color. Toda la historia de Eric y Shelley, el asalto y tal, es un color. Pero directamente los productores se negaron. Y entonces lo que hizo fue utilizar una gama de colores monocromáticos y poniéndole pues como un poco a destacar a veces pues el tema de la sangre y estas cositas para que se viera más en la película. El encargado de la fotografía de la película que conseguiría pues hacer esta combinación de colores sería Darius Wolski, que luego trabajó con directores tan famosos como por ejemplo Ridley Scott o Tim Burton, y de hecho volvió a repetir con Alex Proyas en una magnífica película, que eso sí que está considerada también de culto, pero porque se lo ganó a pulso, no porque hubiera pasado nada, que es Dark City. No sé si habéis visto la peli Dark City, pero eso te peta la cabeza, es una locura, y tranquilos que tendréis vídeo, como digo yo siempre, próximamente, por aquí por el canal con curiosidades y todo el rollo. O sea que irla sacando de la videoteca y echarle un vistazo. Dark City, buenísima. Como curiosidad, a Brandon Lee no le acababa de gustar el maquillaje, porque cuando iba a rodar y tal se lo perfilaban, se lo dejaban súper perfecto y decía, vamos a ver, si está lloviendo, estoy dando vueltas por la ciudad, me meto en una pelea y en otra, ¿cómo puede ser que tenga todo el rato el maquillaje impoluto? Así que llegó a un acuerdo con el director Alex Proyas de que se lo dejaría puesto cuando se fuera a dormir. Y entonces al otro día de haber dado vueltas en la cama, rozarse con las sábanas, con la almohada y todo el rollo, lo tenía un poco así como medio hecho polvo, y es como lo vemos en la película con el maquillaje pues así como mal pintado. Bueno, respecto al lamentable accidente que se llevó a Brandon Lee con 28 años, el año que viene, que es el 30 aniversario de la película, hubiera cumplido 58, tenía pensado hacer algunas películas más y tal, luego comentaré alguna cosita más. Hay muchas teorías, hay muchas cosas conspiranoicas, que sí fue un asesinato, como le ocurrió a su padre Bruce Lee, que se dice que sí las mafias, que sí alguien preparado o temas de artes marciales, que habían revelado secretos, que como le pasó al padre, pues también se quisieron deshacer de Brandon Lee, etcétera, etcétera. También hay muchas historias de que durante el rodaje pues el equipo no era demasiado profesional, había por allí algunos polvos blancos y no es azúcar glass, que se ve que todo el mundo iba un poquito puesto más o menos como los personajes que salen en la película, y que bueno, que se descontrolaron un poquito las cosas. Pero bueno, yo voy a explicar lo que se sabe que pasó y todo lo demás son teorías. La verdad es que durante el rodaje hubieron algunos sucesos extraños o accidentes que pueden pasar en cualquier rodaje, ¿no? Pero esto ya le ha dado un halo, pues aparte de culto, como una cosa de película maldita, como puede ser La Profecía, Poltergeist y otras películas que han muerto a alguien. Parece ser que un técnico se atravesó la mano con un destornillador.
que esto puede ser un accidente de trabajo. Otro casi se electrocuta porque tenía una grúa, rozó con un cable de alta tensión y se quedó el tipo enganchado. Otro que tuvo un accidente con un camión y el camión salió en llamas y al final pues el camión destruido del set. Después otro que se le fue la pinza porque estaba cabreado con los de maquillaje y estrelló el coche, que bueno, esto no es un accidente maldito, sino que básicamente le pegó un piñazo y ya está. E incluso el propio Brandon Lee, en la escena cuando llega a la tienda de Gideon, que rompe el cristal con la cabeza de un cabezazo, se hizo un tajo bastante importante en la frente, y eso que los cristales eran de efectos especiales de esto que tú puedes romper una botella, cualquier cosa, y supuestamente te tienen que dar una seguridad. Pero bueno, ya os digo, algunas cositas extrañas que sucedieron. En ocasiones he pensado que el accidente que tuvo Brandon Lee, que le costó la vida, era en la escena aquella cuando llega al club de Top Dollar y empiezan a pegarle un montón de tiros que está encima de la mesa y tal, que dicen, bueno, pues uno de estos 500 que le han metido fue el que lo mató. Pues no, fue justo al principio, cuando vemos cómo llega al apartamento, que están allí todos los chungos estos, y el personaje de Fanboy llega allí, primero Tintín le lanza un cuchillo y después para rematarlo Fanboy le pega un tiro. Pues esta escena se cambió un poco porque Alex Proyas quería un primer plano que se viera la pistola como si estuviera cargada, evidentemente estaba cargada con balas de fogueo, disparando para que después entonces se viera cómo mataban al personaje de Eric Draven. ¿Qué pasó? El encargado del mantenimiento de las armas se fue a casa, se quedó allí pues otro encargado que no tenía mucha idea, y a la hora de preparar las armas para rodar la escena en cuestión, no limpió pues el cañón de la misma y se quedó ahí alojado un proyectil del tiro que había disparado a cámara previamente el actor Michael Massey, que era el personaje de Fanboy, que mata a Eric Draven. Cuando fueron a rodar la escena en sí, al disparar la bala de fogueo, el proyectil que se había quedado en el cañón salió disparado y fue el que impactó en el abdomen de Brandon Lee, le provocó una hemorragia, lo trasladaron rápidamente a un hospital y después de 6 horas de cirugía, pues lamentablemente falleció. Con 28 años, quedaban 3 días para finalizar el rodaje y al cabo de un par de semanas se iba a casar con su novia en aquella época, con su prometida Elisa Hutton. Una curiosidad bastante tétrica es que cuando le impactó la bala y estaba en el suelo Brandon Lee, que estaba ahí como retorciéndose, quejándose y tal, es que nadie paró el rodaje porque se pensaba que estaba interpretando y que era algo de la escena. Pero cuando vieron que no se movía y empezaron a ver que había allí sangre de verdad, fue cuando se dieron cuenta de que estaba herido. A lo mejor esos minutillos, o no sé cuánto tiempo pasaría, no sé, en reaccionar y todo el rollo, a lo mejor le hubieran salvado la vida, no lo sé. Todo esto es hacer teorías o cosas así, que tampoco ahora no vale la pena. Todos los rodados donde aparecía el fatal accidente, después de toda la investigación, del juicio y todo lo que hubo, evidentemente se destruyeron para que nadie pudiera comercializar esas imágenes, porque ya sabemos los tiempos que corren y cualquier cosa te pagan una pasta y tráeme la cinta donde se ve como muere Brandon Lee. Todo se destruyó, esas imágenes no existen. Después del juicio y la investigación policial, desaparecieron. Claro, tras la muerte de Brandon Lee, los productores tuvieron que decidir si continuaban con la película o finalmente se acababa el rodaje, se quedaba la película sin terminar y todo el tema. Hablaron con la familia de Brandon Lee, especialmente con su madre, y durante 2 o 3 días estuvieron pensando cómo lo iban a hacer, qué iban a hacer, y finalmente dieron luz verde, dieron consentimiento la familia de Brandon Lee para que se acabara la película, utilizando algunas imágenes que ya estaban rodadas para cubrir algunos planos y también un doble de cuerpo. Y por medio de una serie de efectos especiales, de unos primerizos CGI y todo el tema, pues se pudo acabar la película. La verdad que si tú ves ahora la película, esos insertos, hay algunos que se notan menos y hay algunos que se notan mucho. Pero bueno, ahora os voy a hablar de cuáles fueron esas escenas que se tuvieron que modificar o se tuvieron que rodar o con un doble al que no se le veía la cara, se le veía de espaldas, etcétera, etcétera. Lo primero que pasó fue que la Paramount, que era la distribuidora oficial de la película, dijo que no le interesaba el proyecto, que este proyecto estaba agafado y se fueron. Entonces entró Miramax, que por eso la película es de Miramax, y después hay un par de secuelas que también son de Miramax y otra de Dimension, porque ya pasaron los derechos a Dimension Films y todo el rollo, luego lo comento. Entró Miramax y puso otros 8 millones para acabar la película, sobre todo porque ya sabéis que los efectos digitales son bastante caros y en un principio, cuando año 93, muchos más.
Toda la película tenía un presupuesto de 15 millones que se aumentó hasta 23. Una de las escenas que se modificó fue, por ejemplo, cuando sale el personaje de Eric de la tumba, se dirige hacia su apartamento. Ahí ya vemos que hay una modificación. A la hora de entrar en el apartamento, cuando pasa la puerta, se ve que está recortado y como entra el personaje es la escena que hemos visto previamente en un callejón. Este fue una de las primeras escenas con modificación CGI. Para que no se notara mucho, lo que hicieron fue, en el marco de la puerta y tal, poner algunas gotas de lluvia, porque evidentemente el personaje de Eric venía mojado del callejón previamente, y entonces lo modificaron también un poquito. Si os fijáis, se nota, se nota. Otra escena que también se modificaría, en este caso el rostro del doble, y le pusieron digitalmente de Brandon Lee, fue cuando lo lanzan los hombres de Fanboy, The Bear y los demás, lo lanzan desde la ventana de su casa. Cuando está cayendo, la cara está insertada también digitalmente. La escena en la que Eric se maquilla, una vez que ha llegado ahí al piso, está recordando, le vemos todas las cicatrices con los disparos y tal, y se ve maquillándose y todo el tema, también tuvo un par de modificaciones. Para empezar, es un doble de cuerpo el que se está maquillando y vemos de espaldas que en ningún momento se le ve la cara. El reflejo que vemos en el espejo y tal, cuando él se ve, es también un plano de la misma escena que hemos visto antes. Es el mismo plano, o sea, el mismo trocito, pero lo han puesto modificado con el espejo roto. Después, cuando se acerca a la ventana destruida de su apartamento y lleva el cuervo aquí en el hombro, que ya se ha preparado como si fuera el cuervo y maquillado, esa cara maquillada también es un inserto en la cara del doble de cuerpo. Y después otra escena que se modificó cuando Sarah visita el apartamento de Eric Draven y se encuentra con él y habla y tal, siempre está en la sombra y nunca se le ve la cara, porque fue también rodada por el doble. Como curiosidad, el doble que hizo todas estas escenas no es otro que el director, ahora, por aquel entonces doble y especialista, Chad Stahelski, director de la saga de películas John Wick. Como os estaba comentando, 23 millones finalmente de presupuesto y la película llegó casi a 100 millones. Por lo tanto, fue un negocio bastante redondo que después haría que vinieran 3 secuelas y una serie. Luego os comentaré. Bueno, en primer lugar tenemos a Brandon Lee como Eric Draven, el Cuervo. En un primer lugar se iba a contratar a River Phoenix para que hiciera el papel de Eric Draven. Lo que pasa es que su caché en aquella época era muy alto y entonces decidieron a ver si contrataban a otros dos que se barajaban, que eran Christian Slater o Johnny Depp. Christian Slater quizá no, pero un Johnny Depp de los años 90, tipo como el de Jóvenes Policías, una cosa así, yo lo veo como Eric Draven, sinceramente. Finalmente los productores apostaron por Brandon Lee y decidieron que le iban a pagar $300.000 a cambio de que firmara por hacer 3 películas. O sea que iba a ser esta y 2 secuelas más. James O'Barr no estaba demasiado convencido, porque sabía que Brandon Lee venía del cine de acción de artes marciales y creía que le iban a dar un enfoque de películas de pelea, de artes marciales y tal, y no estaba convencido. Se reunió con Brandon Lee, estuvo hablando con él, y la verdad que se llevó una grata sorpresa porque conocía el cómic y estaba muy interesado, y sobre todo le dijo a James O'Barr que lo que quería era alejarse un poco de sus primeras películas de tema de artes marciales y quería hacer otra cosa para que la gente ya no lo encasillara. Y entonces fue lo que convenció a James O'Barr para que Brandon Lee fuera el protagonista. Después tenemos a Ernie Hudson como el sargento Albrecht, un policía que está investigando el caso y se hace amigo de Sarah y ayudará más o menos como puede a Eric en su venganza. Y básicamente es una combinación de 2 personajes que salen en el cómic. El propio agente Albrecht y el Capitán Hook. Capitán Hook como Capitán Garfio, para que veáis. Han combinado los 2 del cómic y han hecho pues este que está interpretado por Ernie Hudson. Supongo que Ernie Hudson lo conoceréis porque es Wilson, el 4º cazafantasmas en las 3 películas que hay de los cazafantasmas originales. Ya sabéis que hubo un remake que prefiero ni hablar. Después tenemos a Michael Wincott como Top Dollar, el líder de la banda, el principal villano y todo el tema, que en este caso se ha cambiado, porque en el cómic es The Bear y aquí es Top Dollar. Supongo que este actor lo habéis visto 1000 veces como secundarios en películas como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, protagonizada por Kevin Costner, y muchas pelis y muchas series más que normalmente siempre sale haciendo de villano. Después tenemos a Rochelle Davis como Sarah,
una joven que es amiga de Eric y Shelly, que es como que la tienen allí como protegida porque la madre pasa de ella, porque está todo el día dándole al pirriaque y metiéndose de todo. Y bueno, y es la que nos presenta un poquito el tema de la historia, un poquito nos sirve también como de narradora, una cosa así. Curiosamente en el cómic se llama Sherry, no se llama Sarah, pero se le cambió el nombre para la película porque claro, Shelly, la novia de Eric, y Sherry, la amiga, podía generar un poquito de confusión. Y por eso se le puso el nombre de Sarah. Curiosamente, tras la filmación de la película, Rochelle Davis no volvió a rodar nada durante 15 años. Y después ya empezó otra vez como a despegar un poquito su carrera, pero bueno, en cositas de secundario, en televisión y cositas así. Después tenemos al conocido David Patrick Kelly como The Bear, supongo que lo conoceréis, es uno de los secuaces de la banda de Todd Dollar, que participa activamente en el asesinato de Eric y Shelly. Lo hemos visto 1000 veces como secundario. Uno de sus papeles estrella es otra película de culto que pasará por aquí, por el canal, que es The Warriors, que hace de Luther, y también hace el mismo personaje, llamándose igual Luther, en Límite 48 horas, la película de Eddie Murphy y de Nick Nolte, que también haré un vídeo con las dos partes y tal. Después tenemos a Bai Ling como Mika, la hermana de Todd Dollar, y alguna cosita más, porque hay por ahí una relación bastante extraña y incestuosa, pero vamos a dejarlo ahí. La película tiene algunas cositas que se las ves y dices, hostia, se os ha ido un poquito la pinza. Y básicamente fue un personaje creado para la película porque en el cómic no sale. Después tenemos a Mike Embasi, fanboy, lamentablemente el actor que por culpa del accidente acabó con la vida de Brandon Lee y que le costó 1 año de terapia psicológica para poder quitarse de encima pues ese San Benito que le quedó, y no ha sido capaz de ver la película nunca. Nunca llegó a ver la película. Digo, nunca la llegó a ver porque lamentablemente murió con 64 años de, me parece que un cáncer de estómago o una cosa así. Curiosamente, el papel de fanboy lo iba a hacer Iggy Pop, pero porque tenía unos contratos para hacer una gira y grabar un nuevo disco y todo el tema, no pudo. Y de hecho después saldrá como villano en la segunda entrega, de las que luego os voy a hablar. Después tenemos a Sofía Shinas como Shelly, la prometida de Eric, que en un primer lugar le ofrecieron el papel a Cameron Díaz, pero como no le acabó de gustar el cómic y la historia y tal, pues dijo que no le interesaba y finalmente pues lo hizo esta actriz. Curiosamente, Sofía es de origen griego-canadiense y aparte de ser actriz también es cantante, compositora, directora y un montón de cosas más. Después tenemos a Anna Levine como Darla, que es la madre de Sarah, que pasa totalmente de ella, pero que bueno, después, gracias al cuerpo, pues hará una especie de redención, una cosita así. Y en el cómic, curiosamente, se llama Sandy y no Darla. Después tenemos a Tony Todd como Grange, un personaje también creado especialmente para la película, otro de los secuaces de Todd Dollar, que en el cómic no sale, y supongo yo que lo conoceréis a este actor porque es básicamente el protagonista de Candyman y sus secuelas. O sea que Tony Todd yo me imagino que lo conocéis todos. Pues tenemos a Marco Rodríguez como el detective Torres, el jefe superior que le está todo el rato tocando la pera al personaje de Albrecht. Y supongo que este actor lo conocéis también porque ha hecho bastantes papeles de villanos y sobre todo es aquel colgado que entra pegando tiros en un supermercado y que al final el personaje de Sylvester Stallone, Cobra, le da matarile. No sé si os acordáis de aquella escena justo cuando empieza la peli. De todas formas, tenéis un vídeo con curiosidades y cositas de Cobra, os dejo por aquí el enlace. Bueno, y salen unos cuantos actores más, los personajes más, Tintín, Scan, tal, pero tampoco hace falta que amplíe más. Un poquito de los más conocidos. Hay unas 5 escenas entre eliminadas y recortadas en la película. La primera es cuando Eric salía de la tumba, era más larga. Eric iba camino a su apartamento, por el camino se encontraba con que Fanboy y los demás se encargaban de destrozar la tienda de una señora, ponían una bomba y justo cuando la bomba explotaba, la señora salía ahí medio entre llamas, muriéndose y tal, y al tocarla Eric se daba cuenta de que podía ver quién había provocado la explosión y quién era quien se había encargado de matar a esta señora. Esa misma escena también servía de introducción para un personaje, el Skull Cowboy, que había sido anteriormente un cuervo. También lo habían resucitado y le explicaba una serie de normas y una serie de cosas a Eric sobre sus poderes y era quien le mandaba al cuervo
para que tuviera pues, los poderes estos de que se puede regenerar, cuando le cortan, cuando le disparan y todas esas cosas. Este Skull Cowboy, que finalmente no sale en la película, estaba interpretado por Michael Berryman, que Michael Berryman supongo que sonará porque ha hecho siempre de villano. Empezó en la película Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, que era uno de los caníbales aquellos, y su rostro y su físico bastante curioso. Seguro que cuando os ponga por aquí una imagen os va a sonar, y ya digo, siempre ha sido uno de los que ha estado por ahí en las películas de terror como secundario, como el asesino y cositas así. Después la escena del asesinato de Fanboy era más larga. Después de que Darla se vaya del apartamento, llega el cuervo, se lía allí con él una pelea, tiene una discusión, hablan tal, y finalmente es cuando Eric lo mata. Pues esto era un poquito más larga y se recortó. Después el tiroteo en el club Top Dollar, cuando se presenta Eric y hay un montón de tiros y tal, se ve que era bastante más largo y bastante más salvaje y se mataba más gente, o Eric mataba más gente de los que estaban allí reunidos con Top Dollar. Y después, casi al final de la película, volví a ver otra escena en la que el Skull Cowboy se presentaba a Eric y ya le decía que como había cumplido su venganza y tal, que en ese momento era vulnerable. Y entonces todo esto nos daría la explicación de después cuando le disparan o le hacen alguna cosa, lo consiguen herir. Y es porque como ya ha acabado su venganza, pues entonces ya los poderes se le han quitado. Tiene que volver a la tumba y ya se acabó todo. Pero a esto le dieron después un girito, cambiaron algunas cosas del guión para que todos estos poderes, evidentemente, pues fueran los que le ha proporcionado el cuervo. Bueno, respecto a la música, se han hecho diferentes álbumes con la banda sonora, con la música de las películas, incluso un disco que se hizo en el año 94 titulado Fear and Bullets, que era música para que tú pudieras escuchar mientras que ibas leyendo una edición especial que salió del cómic en tapa dura. Y esto fue una colaboración del propio James O'Barr con su amigo John Virgin, que crearon una banda sonora para que tú, como os he comentado, pudieras ir escuchando esa música mientras que ibas leyendo la novela gráfica. Después, evidentemente, en el año 1994 se publicaron dos discos o dos CDs diferentes con la banda sonora de la película. Una que llevaba lo que viene siendo la música que se escucha de diferentes grupos y otro lo que es la llamada el score, la música incidental, por otro lado, que es la música que cubre pues esas partes de la acción y todo el tema. En el primero de ellos, que incluía música, pues había música o hay música de grupos como The Cure, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine y unos cuantos más, Pantera, etcétera, etcétera, música en blanco, cañera. Y después la música original, la música de fondo incidental, es obra del compositor Graham Rewell, que también colaboraría en la segunda parte del Cuervo, la del Cuervo Ciudad de Ángeles, y es un autor o compositor neozelandés que ha hecho bandas sonoras para películas como por ejemplo Calma Total, La mano que mece la cuna, Días extraños y infinidad de bandas sonoras de pelis. En el año 96 salió The Crow, City of Angels, como os he comentado antes, la banda sonora que también incluía la música de Graham Rewell, y aquí se incluyeron temas, como no, de Iggy Pop, que hace del villano, y de grupos como White Zombie, Core, etcétera, etcétera. Después, en el año 2000, cuando se comercializó la película The Crow Salvation, también salió una banda sonora que incluía temas de Rob Zombie, de Kid Rock y del grupo The Hall, que reversionaba una canción de Bob Dylan. Como curiosidad, en esta banda sonora se incluye un tema del grupo The Infidels, que lo cantan junto a la actriz Juliette Lewis, que se llama Bad Brothers. Otra curiosidad sería que el grupo Nine Kills sacó un tema en el año 2018 que se titulaba A Great Mistake, que lo incluía dentro de su álbum Silver Screen en el año 2018. Y esta canción está basada en la película del año 1994. Vamos, en la original. Curiosidades. El propio creador del cómic, James O'Barr, hace un cameo en la película cuando explota la tienda de Gideon, que va allí Albrecht con Sarah a mirar a ver qué ha pasado. Vemos que hay un tipo rubio con el pelo largo que sale con un televisor, pues este es el propio James O'Barr. Después el guionista David Chow también sale en la peli y es uno de los que están allí reunidos con Top Dollar en el club y es uno de los que primero la palman cuando llega por allí el cuervo a liar la parda.
Después el coordinador de especialistas y de escenas de acción, Jeff Imada, que creó todas las secuencias de acción y todas las peleas junto a Brandon Lee, también tiene un cameo en la película, que lo vemos allí sentado en la mesa, trajeado como si fuera de una especie de mafia japonesa, una cosa así, junto con los demás hombres de Top Dollar. El diálogo que pronuncia Eric cuando entra en la tienda de Gideon es una parte que han extraído de la obra El Cuervo de Edgar Allan Poe. A los personajes de Top Dollar, Micah y Grange en ningún momento se les llama por su nombre en la película. Lo sabemos cómo se llaman porque los títulos de crédito de la misma sale puesto, pero no se pronuncia su nombre en ningún momento. Otra cosa que tampoco se dice en ningún momento es en qué ciudad se basa la acción de la película, pero por las pistas que dan, por ejemplo, La Noche del Diablo, sabemos que es en Detroit. Curiosamente, esta Noche del Diablo es una tradición que se celebra más o menos el 30 de octubre en Detroit, Michigan, desde hace un montonazo de años. Lo que pasa que se le conoce como la Noche del Diablo porque es una noche bastante horrible, que la gente empezó a hacer bromas pero pesadas, en la que provocan incendios, empiezan a destrozar vehículos y todo lo que pillan, llegando a volverse auténticamente locos. E incluso las autoridades han tenido que ir reforzando la seguridad del lugar y todo el rollo cada 30 de octubre de la ciudad de Detroit, porque se lía bastante parda. De hecho, a los que son menores de 16 años, a partir de las 8 o las 9 de la tarde-noche, les prohíben salir a la calle. O sea, hay como una especie de toque de queda, y a los que son más mayores, a las 11 tienen que estar en casa, porque ya os digo que se lía pardísima. De hecho, en la película podemos ver que dicen que hay 143 incendios. Pues una cosa así o peores. Después también se dedican a tirar rollos de papel higiénico en las casas y las dejan todas embadurnadas de rollo de papel higiénico. Se hacen gamberradillas bastante potentes y chungas. Linda Lee Cadwell, la madre de Brandon Lee, presentó una demanda hacia 14 personas del elenco de la película de Cuervo. Entre ellos, el director, el actor Michael Massey y un montón de gente más. Finalmente, antes de llegar a juicio, extraoficialmente se llegó a un acuerdo y le pagaron $3 millones de indemnización por los daños sufridos. Ya ves tú, perdió a su hijo. $3 millones para mí no es dinero si yo pierdo a un ser querido. O sea, no hay suficiente dinero en el mundo. Pero bueno, le dieron 3 millones y el juicio se aplazó. En el año 1998, Rob Zombie presentó un proyecto que parece ser que iba a ser una nueva película del Cuervo en la Comic Con de ese año, que se titulaba The Crow 2037 A New World of Gods and Monsters, algo así como El Cuervo 2037, un nuevo mundo de dioses y monstruos. Y parece ser que el proyecto estaba en preproducción y se estaba preparando y tal. De hecho, el guión lo podéis encontrar porque estaba colgado en internet. Y era un poquito raro, vamos a ponerlo, porque quería darle un nuevo enfoque al personaje del Cuervo y quería mezclarlo con algunos cuentos de la literatura infantil, pero de toque así un poco terrorífico. La película iba a basarse tanto en cuentos como, por ejemplo, Caperucita Roja, como libros de Mary Shelley, Frankenstein. Iba a hacer una mezcla ahí, a lo mejor un cuervo resucitado como si fuera a trozos, hecho de otros que han muerto. Vete tú a saber. Si queréis, podéis buscar el guión, que se llama, como os acabo de decir, The Crow 2037 A New World of Gods and Monsters. Bueno, respecto a los cómics, la primera imagen que se vio del Cuervo apareció en el número 10 de la revista Dead Wall, en su contraportada, para hacer un anuncio de que James O'Barr iba a publicar una historia que se iba a llamar El Cuervo. Finalmente, el Cuervo aparecería en el número 1 de Caliber Comics, como os he explicado al principio, con una especie de prólogo a la historia que se llamaba de título Inertia. Curiosamente, os he comentado que el número 1 llegó a vender 30.000 copias, pero es que cuando se estrenó la película eso aumentó hasta 750.000. La primera serie limitada de The Crow contenía 4 números, que básicamente son los números, por ejemplo, que tengo yo, los originales, que estuvieron publicándose desde febrero a mayo del año 1989 con los títulos de Dolor, Miedo, Ironía y Desesperación. Seguidamente se publicaría una historia que se llamaría Atmósfera, que esto salió en el especial de Navidad de Caliber Comics
y que en la historia original se podría decir que va entre medio del episodio 2 y el episodio 3. Que esto, cuando ya se han publicado las diferentes ediciones, ya en tomo y todo con material extra, ya lo ha sido incluida ahí en medio. Después, en septiembre del año 1990, iba a salir un número 5 de The Crow, de la serie original, que se iba a llamar Death. Y esto era como para finalizar y cerrar todo el arco argumental principal de toda la historia de Eric Draven. Pero finalmente no se publicó y en las ediciones, como os he comentado, especiales, lo han incluido pues para cerrar todo el arco argumental. De 1996 a 1998, la editorial Kitchen Sink sacó 5 nuevas series de entre 3 y 4 números de El Cuervo, pero en cada una con un personaje nuevo que no era Eric Draven, sino cuervos nuevos que le habían pasado una serie de cosas y volvían para vengarse. Entre ellas tenemos The Crow, The Time, The Crow, Flesh and Blood, The Crow, City of Angels, que esto sería pues una edición de 3 números de la secuela versionada pues en cómic, una adaptación a cómic, The Crow, Wild Justice o The Crow, Waking Nightmares. Y después saldría un especial que se llamaría The Crow, A Cycle of Shattered Lives. A continuación, los estudios London Night Studios, valga la redundancia, sacó una serie de 7 números que se llamaba The Crow, Razor, Kill the Pain, que era una especie de crossover entre el personaje del Cuervo y el personaje de Razor, que era de la misma editorial, y lo compartieron durante 7 números. En el año 99 llegaría Image Comics, cuando estaba en todo su cenit, y publicaría una colección de 10 números, una serie limitada de 10 números, en la que volvía Eric Draven, pero contando la historia desde otro punto de vista y con otros personajes, etc. En el año 2004, James O'Barr anunciaría que tenía 60 páginas inéditas de material que nunca se había visto y que quería hacer una edición integral en tapa dura, en plan tomo, súper chula, próximamente de toda la historia de lo que vendría sido el arco argumental principal de la historia de Eric Draven y del Cuervo, y que incluiría sobre todo material de la relación y de la vida de Eric y Shelley por medio de flashbacks, un poquito para que conociéramos mejor a esta pareja. Finalmente, la editorial Gallery Brooks en julio del 2011 publicó este The Crow Special Edition, ya os digo, con tapa dura, un tomazo, con todo el material inédito y el que ya había. Ya en julio del 2012, la editorial IDW Publishing publicaría una nueva colección de 5 números de Crow, Death and Rebirth, que estaba guionizada por John Shirley, que era el guionista original o uno de los co-guionistas de la película original del Cuervo del año 94. En el año 2013 llegaría The Crow, Skinning the Wolf y Curare, estas serían las dos de ese año. En el 2014 llegaría The Crow Pestilence y además un especial con un crossover que juntaban a The Crow con The X-Files, con Expediente X, que se llamaría Conspiración. Una mezcla ahí que yo no acabo de entenderla. En el 2018 llegaría la colección The Crow Memento Mori. En el 2019 llegaría una serie limitada que se llamaría The Crow Hat and Slat. Y después un número especial de título The Crow Heart the Herald. Bueno, ahora la serie y las secuelas. En el año 1996, y después del triunfo, costó 23 millones y recaudó casi 100 millones la primera película del 94, cogió la Miramax y ya empezó a preparar otro proyecto del Cuervo, esta ocasión pues basado en la novela del mismo título, El Cuervo Ciudad de Ángeles, y le encargó el proyecto a Tim Pot. Tim Pot básicamente por aquella época era un director de vídeos musicales, de nuevo intentando buscar la estética del videoclip, como había hecho Alex Proyas, que casi toda su carrera había sido dirigiendo los vídeos del grupo The Cure. En un principio David S. Goyer, que a veces está acertado y a veces es terrible, fue el elegido para escribir el guión y en esta ocasión querían que fuera Sarah quien volviera, el personaje de Sarah, la niña, convertido en el Cuervo. Otra de las ideas fue hacer una película de estética steampunk que estaría basada o estaría ubicada la acción en el siglo XIX. Finalmente, pues todas estas ideas se desecharon y querían hacer una historia de dos hermanos, Ash y Danny, que serían asesinados en la famosa Noche del Diablo y tal, y volvería Ash para vengarse justo un año después.
En el guión original parece ser que el infierno, por decirlo de alguna manera, resucitaba a dos personajes de la película original, como serían Todd Dollar y Grange, para que volvieran para enfrentarse al personaje de Ash. Pero al final a David Goyer no le gustó la idea y volvió a reescribir todo el libreto, dándole el papel del villano a Iggy Pop, que tenía que haber hecho de fanboy en la primera película. Se le ofreció el papel de Sarah a Tori Amos, la famosa actriz y cantante, y Bon Jovi hizo la audición para ser el protagonista, para convertirse en uno de los dos hermanos, en Ash, y después se convertiría en el Cuervo, que yo me acuerdo de haber escuchado eso, de que Bon Jovi iba a hacer una película del Cuervo, una secuela o tal, yo me acuerdo de eso. Finalmente el papel le sería otorgado al actor Vicent Pérez porque había triunfado con la película La Reina Margot y dijeron, pues mira, este tío, como ahora lo está petando en el cine, pues vamos a darle el papel protagonista, que sería el nuevo Cuervo. La idea original del director Tim Pop y del guionista David Goyer era hacer una película que estuviera alejada de todo lo que había sido Brandon Lee, para que respetar pues, un poquito la memoria y tal. Pero Miramax dijo que no. Una vez que estaba la película, hizo cortar por aquí, hizo cortar por allá, ahora me pones esto, ahora me pones lo otro, y le dieron una estética y quisieron hacer una película exactamente igual que la primera. En ese momento, tanto el director como el guionista dijeron que se desentendían de la película y la han repudiado desde el primer día que se estrenó en cine, porque no era la idea de lo que ellos querían hacer o habían hecho y todos los tijeretazos que se le metió a la película. People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes the crow can bring that soul back to put the wrong things right. I thought that Eric was the last. I never imagined there would be another. It's another time. It's another world. And another has been chosen. Después del año 1998 a 1999, porque solo tuvo una temporada de 22 episodios, la televisión canadiense sacó una serie protagonizada por Marda Cascos, supongo que ya la conocéis, el artista marcial, que se basaba en la historia de Eric Draven y un poquito pues como que alargaba toda la historia de la primera película, yo os digo, en 22 episodios. Y curiosamente la serie pues tuvo bastante aceptación, tuvo unas críticas pues más o menos normales, vamos a ponerle un 5, pero ¿qué pasó? Era una producción de Polygram y cuando Universal Pictures compró Polygram, lo primero que hizo para recortar costes y todo el rollo, que es lo que suelen hacer normalmente en estas inversiones de dinero, fue cancelar la serie y nunca más se supo. En un principio, tanto los productores como Marda Cascos y tal, estuvieron ahí metiéndoles caña a Universal para hacer una película de un par de horas para cerrar todas las tramas que se habían quedado abiertas. Pero finalmente Universal dijo que no les daba ni un duro y la serie, pues como se acabó, se acabó. They took everything away from him. They thought he was just a memory. They were wrong. I want you to give your friends a message. The crow comes for them tonight. Now, Eric Draven has been given a second chance. Show me what you got. To set things right. Were you like an angel? Too angry to be an angel. Después tenemos en el año 2000 lo que sería la tercera película de Crow, Salvation, que es la historia de un tipo que se llama Alex, que acusado injustamente de asesinar a su novia es electrocutado, o sea, lo condenan a muerte por silla eléctrica y después volverá un año después, como siempre, para vengarse pues, de todos los que le metieron en ese follón, mataron a su novia, etcétera, etcétera. Después de que la segunda entrega fuera un auténtico fracaso, pues esta no se estrenó en cines y eso que ya la tenían hecha y todo, y la lanzaron directamente a vídeo como pasaría con la siguiente. Pues a esta película no le fue nada bien. Yo de hecho ni la he visto, la segunda sí que fue a verla incluso al cine, me acuerdo, y no me gustó nada. Pues esta tercera parte se ve que es horrible. Y la cuarta ya ni te cuento.
por lo que se ve, ¿eh? Yo no las he visto ni tengo intención de verlas. I want to be with you forever. Only forever? The Crow legacy continues when a young man is wrongfully accused of murder. Alexander Frederick Corvus, do you have any last words? I love Lauren. I'm innocent. Now, with the guidance of the Crow, he sets out to find the killer. Where did you come from? I'll make sure everyone knows that you're innocent, that you loved her. What do you want? I want to know why. I can't be alive, not without you. Eric Mabius, Kirsten Dunst. The Crow, Salvation. Pero no lo perdáis, que en el año 2005 llegaría una cuarta parte de Crow Wicked Prayer, una cosa así, que traía al personaje de Jimmy Cuervo, porque se llamaba de apellido Cuervo, que no era ni más ni menos que Edward Furlong, el muchacho de Terminator 2, que yo creo que solo se le conoce por aquella película y poco más. No, hay otra que hizo, que era aquella del videojuego Juego Mortal, que salía un personaje extraño con una cresta súper grande. Por esa película también yo creo que se acuerda mucha gente de Edward Furlong, pero poco más. Este guión de esta película, o la historia de esta película, es rocambolesca. Un personaje que se llama Luke, que es el líder de una banda de moteros satánicos o satanistas, junto con su novia Lola, cogen al personaje de Jimmy y a su novia y los asesinan, y evidentemente después pues volverá Jimmy el Cuervo, ya lleva el Cuervo en el apellido, para vengarse de todos ellos. La verdad que la película, aunque sea un churro, ya os digo, yo no la he visto, pero solo viendo el tráiler es para morirse, tiene algunos actores, o tienen un casting curioso, como se estaba comentando antes. Edward Furlong, por un lado, como Jimmy Cuervo. Después está David Boreanaz, conocido por Bones, conocido por la serie esta de Navy Seals, conocido por ser el ángel de la serie de Buffy y su spin-off. Es el Luke Lucifer, una cosa así, que es el líder de la banda de moteros satanistas. Después está Tara Reid, conocida por la saga de películas de American Pie y la saga últimamente de Sharknado, como Lola, un personaje que es la novia esta también satanista, que le gusta pues hacer torturas y cositas con los ojos y no sé qué, para flipar. Pero es que lo mejor de todo es que sale Dennis Hopper como el niño, un personaje que se llama el niño, que es el líder total y es como una especie de cura satánico, por decirlo de alguna manera, y también sale en la peli. Una cosa rocambolesca, es que me entran ganas de verla por el elenco curioso, pero por otro lado no. That when someone dies, the crow carries their soul to the land of the dead. Then sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. Didn't we kill that guy? Curiosamente, como os decía, en junio del año 2005 se estrenó durante una semana en 4 cines y directamente la sacaron a vídeo, y está basada en una de las novelas que se publicó por aquella época, o sea que más o menos como Ciudad de Ángeles. Cogieron la historia de la novela, hicieron la película, pero se ve que es un auténtico churro. Si habéis visto estas películas, estas secuelas, aparte de Ciudad de Ángeles, que yo sí que la he visto, la serie y todo esto, me dejáis por aquí comentarios y me decís a ver qué os han parecido y todo rollo, porque yo no las quiero ni ver, porque es que viendo el tráiler es que te mueres.
Y bueno, y ahora, así como un poco de tapadillo, en el año 2022 se rodó la nueva película, el nuevo remake del Cuervo, protagonizada por Bill Skarsgård, que es el que hace de It, o el hermano más jovencito de los Skarsgård, que sale incluso en John Wick 4. Se ha hecho ahora el más popular, o sea, en todos los sitios se lo rifan, como el Cuervo. Y esta película lleva dando vueltas desde el año pasado, que se rodó en Praga, en Múnich y en otras ciudades europeas. Parece ser que la gente que la ha visto, porque la presentaron en un festival y tal, dicen que está bastante bien, pero se tenía que haber estrenado ya. Ahora, como ya no se ha estrenado, se espera que lo haga por lo menos en el primer trimestre o en el primer semestre del año 2024. Pero cuando una película lleva tanto tiempo ahí escondida, poco se sabe o nada se sabe, mal rollete. Así que bueno, hasta aquí todo lo que tenía que contaros sobre el Cuervo, remake, serie, banda sonora, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la espera de que salga finalmente esta película, que parece ser que ya está rodada. No sé si tendrán que rodar alguna cosa más. Es una producción del Lionsgate. Lionsgate ha hecho películas de los mercenarios, ha hecho algunas peliculitas así que lo mismo son muy buenas, que a lo mejor son un churro. Y ya os digo, cuando está dando tantas vueltas el proyecto, alguna cosa me huele mal. En fin, si os gusta esta película, las secuelas, la serie, la banda sonora, los cómics, etcétera, 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 comentarios, dar like, suscribiros, activar la campanita y todas esas cosas. Y nos vemos próximamente por aquí por el canal, pues con otro vídeo. Será largo, será corto y yo qué sé. ¡Hasta luego!